Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Ya cerrando casi el año, ¿no? Ya se fue el 2020. No, voy a usar este. Gracias. Em, bueno, pues vamos a iniciar una nueva serie de estudios, de mensajes, y para mí es como que la parte más profunda del año, vamos a decirlo, ¿no? Es, sí quiero que revisemos, que pongan mucha atención, pero sobre todo que mediten realmente. Quiero que seamos muy honestos en este estudio. Entonces, este estudio le puse realmente una vida espiritual. Entonces, ¿qué es ser espiritual? A ver, por ahí anda el micrófono. No sé, para ti mismo, Rubén, que tienes ahí el micrófono en la mano. Uy, ¿Qué es ser espiritual? la Una torre. persona que tiene una vida espiritual. Pues, ¿sí me escuchó? Sí. Yo, en mi perspectiva, diría que es tener una relación con Dios, pero creo que muchas personas lo pueden ver de una forma distinta. Tal Por vez eso, meditar, ¿qué es ser espiritual? pues creo que ser íntegro. Ser íntegro. Sí. ¿Y cómo sería eso? O sea, Haciéndolo una con... persona que tú identificas que es evidentemente y claramente espiritual. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué es ser Pues, espiritual? Decías ser íntegro. sí, Pero hay personas que son íntegras y son espirituales, ¿consideras? uy, no sé. A ver, por ahí, Edu, pásenla ahí, síganle. ¿Qué es ser espiritual, Edu? Pues para mí, algo o alguien que pues cree en algo, que cree en alguna fe Que o creen algo, que tiene alguna fe. que alimente esa parte espiritual. A ver, Emiliano, El greña. piensa, a ver, antes de que te avientes. ¿Qué es ser espiritual? O sea, dices, esta es Pues una persona espiritual, reconozco que es una persona espiritual. que tengan una relación con Dios, pero además que la usen, o sea, que no solo digan eso, pero que se vean su vida diaria cómo tienen su conexión con Él. Ok, ahora, tú mismo, por ahí, ¿cómo es una persona falsamente espiritual? Porque hay personas que aparentan una espiritualidad, pero que son falsamente espirituales. ¿Cómo Que sería? ante el mundo y ante otras personas aclaren ser espiritual, pero dentro de ellos no tengan esa conexión o esa relación con Dios. ¿Cómo te das cuenta? Sus hechos, o sea, lo que hacen, cómo se llevan con la gente, todo. A ver, ahí atrás, Beto, para ti una persona que sea falsamente espiritual, ¿cómo sería? Pues que a lo mejor, ay, ¿ya? Ok. Que, no sé, pues me suena que no tiene una relación con Dios o que aparenta Pero tener. es, a ver, por ahí vale, ayúdale, ayuda Alguien idónea, que aparenta. que O s- aparenta, ajá. que aparenta, Yo le soplé. sí, aparenta que, ¿cómo aparentan? Aparenta, yo creo que sabe hablar como esperan que hable, o sea, sabe decir las cosas correctamente, pero pues no sé, al final no lo vive. Ok, ok. Le dan ahí clic, es que como que le mueven y ahí está. A ver si, ahí está. Gracias. ¿Qué comportamientos y actitudes le distinguen? A ver, Mauro. ¿A quién? ¿Al espiritual o a la falsamente espiritual? A ver, ¿de quién quieres? Tú dile, tú escoge. Al espiritual, ¿qué le distingue y qué actitudes le distinguen? Bueno, yo lo que noto es que de volada como que resalta, o sea, al ser una persona espiritual como que lo tiene en sí, o sea, se nota. No es como que alguien X, o sea, una persona ahora falsamente espiritual, yo creo que es alguien que quiere intentar ser así,
que quiere intentar resaltar como resalta una persona espiritual. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues, ¿cómo es una persona que no le interesa para nada lo espiritual, Gaby? Que no le interesa lo espiritual. ¿Cómo son esos? Ay, que no le interesa. ¿Ubicas a personas que no les interesa lo espiritual? Pues sí, supongo que quieren seguirlo su manera, su naturaleza, sin tener una relación con Dios y sin considerar lo que Dios quiere para su vida. A ver, ahí pásale a Dani. Dani, gracias, Gaby. ¿Cómo es una persona que no le interesa para nada lo espiritual? Yo Para creo que su primer interés es satisfacerse a él o satisfacer a los demás. Al mundo, lo que ahorita hace todo el mundo es... yo creo que ahí sería, ¿cómo es? Pues es lo normal, por así decirlo. ante Es lo los ojos de la sociedad. normal. Es lo normal. O lo correcto, entre comillas, de hacer. Correcto. O sea, bueno, desde una perspectiva, o sea, yo digo de que, bueno, a ver, me voy a ajá. Fíjate, ¿cómo es una persona que no le interesa para nada lo espiritual? Indiferente. Indiferente. Indiferente, ¿qué más? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta? Pues, es que es, No le interesa para nada lo espiritual. sí, ¿Algún compañero que sepas que no le interesa para nada pues lo espiritual? anda en la chupada, anda en el antro, anda, no sé, fumando, drogándose, escuchando canciones que hablan de lo mismo, de mujeres, de sexo, de drogas, de dinero, de yo hago lo que yo quiero. ¿Sí? Ok, o sea, se dan cuenta que es bien evidente. Es bien evidente una persona que para nada le interesa lo espiritual. Ahora, tú mismo, de este tipo de comportamientos, ¿qué efectos genera? Estos chavos que describiste, que andan en el antro, que no les interesa para nada, vamos, venir aquí al estudio, que andan en la carne asada, en la borrachera. ¿Qué efectos a quién? ¿Qué efectos genera este tipo de comportamientos? Pues atrae cada vez más a más gente o hunde a más gente. Yo creo que también a ellos mismos, ¿no? Es como una autodestrucción. 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 ¿Y solo ellos se autodestruyen? No, también a los demás, al momento de jalarlos, porque es lo que ahorita se vive, es como tienes que disfrutar. ¿E impactan también a los que no influyen? ¿Cómo? ¿Sí? O sea, sí. ¿Cómo? O sea, pues yo creo que también como que te hace, bueno, a quien no está firme, por ejemplo, en su fe, lo hace temblar. Un borracho manejando. Bueno, a terceros, porque pues él en cualquier momento puede dar un mal giro y mata a una familia entera. No, o sea, hay mucha imprudencia. Un cuate se metió su churrazo de marihuana y se va así, sale así, se regresa a su casa. ¿Tiene la misma habilidad en sus reflejos? No. Entonces, impacta a otros. Ahora, ¿a qué se debe? A ver, pásale ahí al ingeniero. Yo quiero. Acá, a André. Bueno, al licenciado y al ingeniero. Están los dos. ¿A qué se debe que hayan esos comportamientos? Pues la sociedad así lo ve como algo normal, vaya, de drogarse y todo eso, y dicen, bueno, pues si yo lo hago, pues hazlo, te lo recomiendo y todo eso. Ok, es correcto. Sí. Entonces hay una influencia alrededor, gracias. Hay una influencia alrededor de la sociedad. Pero hablamos de espiritualidad, de gente que no le interesa para nada ser espiritual, ¿no? O sea, y ustedes mismos están diciendo que hay un impacto, pero también por aquí decían que te influyen. Ahora, tú te relacionas con personas de estos tres tipos: espirituales,
falsamente espirituales y que no les interesa para nada lo espiritual, ¿no? La verdad, tienes esos tres tipos de relaciones de tus amistades o tus conocidos. Ahora, esta situación que estamos viviendo al día de hoy, vuelta atrás. Esta situación que estamos viviendo al día de hoy, que ustedes mismos la han descrito, ¿no? Yo pudiera decir, una persona falsamente espiritual, tarde o temprano, se le va a ver que es pura hipocresía. Y si han oído que al día de hoy a muchos cristianos o que se dicen cristianos, cuando le preguntan a las personas qué opinan de ellos, ¿qué opinas de un cristiano? ¿Qué es lo primero que piensas? Te dicen hipócrita. Es de una persona falsamente espiritual, que realmente no están teniendo una vida espiritual, o sea, es pura apariencia. Ahora, vamos a irle entrando al tema de hoy, pero antes de seguirle, acompáñenme orando, ¿de acuerdo? Padre, te damos gracias porque hoy estamos aquí, porque estamos buscando realmente tener una vida espiritual. Estamos aquí porque venimos en libertad y porque queremos tratar de entender, Señor, qué es lo que tú tienes, cuál es el plan que tienes para esta humanidad, para esta sociedad en la cual vivimos. Te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, porque tú así lo prometiste. Te pedimos que tú quites cualquiera pues obstrucción que tengamos en nuestra cabeza, cualquier idea equivocada, y te pedimos que tú seas el que nos hable a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Señor, perdónanos si hemos fallado, pero hoy estamos aquí con un corazón dispuesto para escucharte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos que entender algo. Dios crea un mundo perfecto. Realmente ese era el plan de Dios. Claro, Dios, a partir del caos, a partir del problema, Dios empieza a arreglar todas las cosas en la tierra y pone al hombre en el Edén. Todo, cuando Él termina toda la creación, pone al hombre y a la mujer en el Edén. Edén es un lugar de deleite, ¿de acuerdo? Eso significa, Edén significa deleite. Entonces, tenemos que entender esa parte. Dios organiza todo y pone al hombre y a la mujer en un lugar de deleite. Y lo primero que hace Dios, lo hemos platicado mucho aquí, es bendecirlos. Entonces, el plan original de Dios era darte algo perfecto y para bendecirte. Ese era el plan original, Génesis 1, Génesis 2. Y cuando empieza la Biblia, en los 3 primeros versículos, dice que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Es decir, el Espíritu de Dios está por encima del caos, ¿no? O sea, cuando hay problemas, el Espíritu de Dios siempre va a estar por encima. Él tiene el poder. Entonces, el tema es que qué tanto tenemos una relación con Dios. Porque en el plan de Dios, el plan de bendición de Dios era que tuviéramos una relación entre Dios y el ser humano. Ese era el plan. El plan original era ese. Y de muchas formas, Dios ha estado tratando de siempre tener una relación contigo, con la humanidad, con tus amigos, con el ser humano, incluso con aquellos que no tienen nada de interés en la parte espiritual. Dios ha estado tratando todo el tiempo de tener una relación con nosotros, pero el ser humano dijo, he decidido ignorar a Dios y lo que Él dice.
Eso es lo que realmente empieza así narrando la Biblia. ¿Qué consecuencia tuvo esta decisión? Porque después de que Dios pone al hombre y a la mujer en el Edén y les dice, todo esto vas a poder comer, todo esto es para ti, excepto que no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero también lo primero que hizo Dios fue bendecirlos. Les dijo, fructifica, multiplícate, llena la tierra, tenla bajo control y gobierna en mi representación sobre todos los seres vivos. O sea, Dios nos hizo con esa capacidad, una capacidad de liderazgo a la mujer y al hombre en igualdad de circunstancias. Pero el hombre y la mujer decidió ignorar a Dios y hubo sus consecuencias. Las consecuencias que hubo fue otra vez caos, muerte, problemas, asesinatos, daños directos y también daños colaterales. Ustedes mismos ahorita lo estaban diciendo, ¿no? Que dices, oye, estos que no quieren y han decidido ignorar a Dios, que no quieren tener una relación espiritual, realmente es lo que está generando los problemas. Desde Génesis se explica esto. Ahora, ¿quién originó todo esto? Además de la libertad de elegir, tenemos que entender algo. ¿A quién le hizo caso el ser humano? Y hemos hablado de Génesis 1 y 2, pero en Génesis 3 dice esto: alguien le metió ideas al ser humano y es Satanás. Cuidado con las ideas. Dice Génesis 3 del 1 al 5. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, la serpiente, ¿no? ¿Con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto? Contesta la chica, ¿no? Dice, podemos comer del fruto de todos los árboles, del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni le toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Primeros 5 versículos de Génesis 3 es el enorme ataque de Satanás con mentiras, pero también ahí inicia un problema muy grande, ¿no? Primero, ¿qué ideas le metió Satanás al ser humano? Antes de caer, antes de tomar una mala decisión, Satanás metió ideas en la cabeza del ser humano. Y la primera idea que le mete es que Dios no les deja probar nada. ¿Y eso era lo que decía? ¿Que Dios no le dejaba probar nada? Pero vean cómo le dice, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Dios les había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer. Además, si leemos en el capítulo 2, dice que Dios había puesto, sembrado en el Edén, árboles apetitosos y que eran un deleite comerlos. No sé qué fruta te guste más, pero esa, imagínate, todavía multiplicada por la perfección de Dios. Ese, no sé cuál te guste, el mango, a Becky el kiwi le gusta, el mejor, con el mejor sabor. Bueno, pero Satanás le dice, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto
Y es la primera idea que le mete, que Dios no los dejaba probar nada. Otro punto, otra idea también que les mete es que no les pasaría nada si ignoraban lo que Dios les decía, ¿no? Porque dice, cuando le explica, dice, oye, no, podemos comer de todo árbol, del fruto de todos los árboles. Dice, pero aquí me llama la atención que le pone el pero, ¿no? Ya como que ahí se da cuenta que ya empieza a haber peros, ¿no? Es como cuando te dicen, no, sí, tienes la razón, pero dices, oh, pues si la tengo o no la tengo. Aquí Satanás ya dijo, hija, esta ya le entró una idea, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Ya volteó a ver la puso a ver lo que no era bueno. Volteó a ver lo que no era bueno. Entonces, ese ataque está bien fuerte, porque además de hacerlo voltear a ver, ¿no? Les dice que si lo comes, no les va a pasar nada. Dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Sí. De que te dicen como de que, ay, no puedes hacer esto, no puedes tomar, no puedes fumar, no puedes ir de fiesta, esto, y tú dices de que no, pero ándale, no pasa nada, tú hazlo. O sea, me suena mucho a como ahorita te invitan o te incitan a hacer las cosas porque al final, como tú dijiste, tío, te hacen mirar a otro lado, entonces te pone ahí a dudar Te de hacen que, a ver uy, algo malo. ¿y qué tal si una vez voy? ¿Qué tal si pruebo la moto una vez? ¿Qué tal esto? Y pues ahí. Sí. Oye, ahí donde vas, ahí no los dejan tomar, ¿va? Ahí no los dejan tener novia, ¿no? Ahí, no los dejan decir malas palabras, o sea, les empiezan a poner esos temas y y empiezas a voltear y dices, oye, entonces, pues el tequila, ¿qué? El mezcal. Y los empiezas a voltear a ver algo que naturalmente sabes que estás ingiriendo, algo que no es bueno, es alcohol, ¿no? Pero ya empiezas a voltear a ver lo malo. Y lo que les dice es, no te va a pasar nada. Ahora, ¿qué otra idea le mete al ser humano? Dice que descubrirían algo que no habían visto y que no lo habían experimentado. Porque les dice esto, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos. Vas a descubrir algo. Vas a ver qué padre está. Nunca te has emborrachado, vas a ver qué padre está. Nunca te has echado esta pastillita, vas a ver qué chido te sientes. ¿No? O sea, te ponen Satanás así va metiendo las ideas. Y hay otra más. Les dice que serían como Dios. Con la misma sabiduría de Él, te vas a sentir que lo sabes todo y que eres poderoso. ¿No? Yo ya sé, yo tengo el control, a mí no me pasa nada. ¿No? Entonces, por eso le dice, y llegarán a ser como Dios. O sea, todopoderoso. Yo puedo controlar la borrachera. Están haciendo todos los desfiguros en las reuniones de la escuela. Y por último, también les meto otra idea, que podrían establecer por sí mismo lo que es mejor para ellos sin requerir de Dios. Porque entonces tú vas a conocer lo que es bueno y es malo, el bien y el mal. Entonces, dense cuenta cómo ataca Satanás, ¿no? Ataca metiendo ideas. Es lo primero que hizo. Hasta aquí no habían tomado una decisión el hombre y la mujer. Pero una vez que Satanás le metió esas ideas, ¿qué cambió en el ser humano? Fíjense, vamos a leer esta parte. Los siguientes versículos, del 6 y al 7, son dos. Dice, la mujer vio
que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. O sea, se ve atractivo, ahorita vamos a ver más a fondo. Así que tomó su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En este momento los ojos de ambos fueron abiertos, tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Qué fue lo que cambió en el ser humano? A ver, le metieron ideas, pero aquí ya empieza a haber algo, empieza a suceder algo. Depende como las ideas que te están metiendo, cambió la forma como veían las cosas. ¿Cómo? Cambió su perspectiva. Entonces Dios les había dicho que no era bueno comer de ese árbol. Y dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno. Dios le había dicho que no era bueno que comieran de ese fruto. Pero como ya la hizo voltear, ya empezó a ver, dice, pues no ha de estar mal echarse un churro de marihuana, ¿no? A lo mejor era ahora sí el peyote o es unos hongos alucinógenos, ¿no? No está mal. Dice que era atractivo a la vista. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, ya Dios había hecho todos los árboles atractivos a la vista y deleitosos para comer. Pero volteó a ver eso. Y además que era deseable para adquirir sabiduría. ¿Han oído de ahorita que están muy de moda? ¿Cómo se llaman el hongo ahorita que está ¿cómo? El ayahuasca y todos estos rollos. Hay ejecutivos, hay altos directivos que se van a hacer su tour de ayahuasca. O sea, se avientan sus viajesones, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a ser más sabio. ¿De veras? O sea, dense cuenta de esto. Viene mucha gente de Europa, ejecutivos de Europa, a Oaxaca, a echarse sus hongos, ¿no? Y no son champiñones. Entonces, venga en esta parte. Ahora, ¿qué decidieron hacer? ¿Lo que era bueno o era malo? O sea, puso sus ojos en eso, ¿qué decidieron hacer? Decidieron ignorar a Dios y probar lo que Dios les decía que era malo para ellos. Dice, tomó de su fruto y comió, y luego dio a su esposo que estaba con ella, y él también comió. La ayuda idónea, pues no fue tan idónea, y no lo ayudó a cumplir la voluntad de Dios, sino al revés, a no hacer lo correcto delante de Dios. Decidieron ignorar a Dios y probar lo que Dios decía que sería malo para ellos. Decíamos que hay personas que no les interesa para nada lo espiritual. Deciden ignorar a Dios. Y es ahí donde podemos ver que una vez que Satanás le metió esas ideas, también, ¿qué le sucedió? Dice, por un lado, que vieron su realidad y sus ojos fueron abiertos. ¿Qué otra cosa pasó? Tuvo efectos. Se vieron desnudos. Se vieron vulnerables. ¿Alguien ha soñado alguna vez que está en chones en una clase y que dices, ¿qué onda? ¿Cómo se siente uno? Pues vulnerable, apenado, etcétera, ¿no? Entonces ellos se vieron desnudos, pero sobre todo este efecto es que te viste vulnerable. Se vieron vulnerables y algo se dieron cuenta, que no fueron como Dios, ni tampoco fueron sabios, ni tampoco fueron todopoderosos, ¿no? O sea, no les pasó eso. ¿Y qué
dice que tuvieron conciencia de su desnudez. ¿Te diste cuenta? A veces ya, pregúntenle a un adicto qué tanto batalla para salir de ahí. Está totalmente controlado por unas pastillas, por un psicotrópico. Entonces, ¿qué hicieron ellos cuando se vieron así? Se trataron de justificar, pero primero, antes de justificarse, trataron de cubrirse y posteriormente justificarse. Que no me vean, se escondieron. Cuando tú haces lo malo, no lo haces a la luz de los demás, ¿verdad? Cuando tú haces lo malo, lo tiendes a hacer a escondidas. Cuando tú haces lo malo en redes sociales o en tu internet, en tu dispositivo móvil, pues tratas de que no quede huella. Y sabes qué, todo lo que sucede, todo lo que haces en internet siempre deja huella. Y tarde o temprano sale a la luz. Y es ahí donde nos damos cuenta algo importante. En resumen, una vez que Satanás le metió esas ideas, cambió totalmente la forma como actuó el ser humano y la forma como tomó sus decisiones. Desde ahí, desde Génesis 3. Ya cambió la forma de pensar del ser humano. Y además de todas estas cosas, ¿no? Tenemos que ver que se justificaron y ya sabemos lo que sucedió. Dios les dio la oportunidad, les dijo, oye, ¿dónde estás tú? Y empezaron a justificarse. Adán dijo, la mujer que tú me diste me dio de comer del árbol que me dijiste que no comiera. Y la mujer, no, la serpiente fue la que me engañó, ¿no? ¿Sí? Mi amiga me dijo que no me iba a pasar nada, ¿no? Y sí me pasó. Entonces, Dios empieza a corregir y algo muy padre que ahí sucede cuando ve esta debacle, pero ¿saben qué? No se arrepintieron, se justificaron, empezaron a justificar sus decisiones. Y a nosotros, a mí me pasó cuando joven que todas mis decisiones equivocadas, cuando le iba a dar explicaciones a mis papás, siempre tenía una justificación. Me había equivocado poquito y me habían engañado. Había sido la culpa de otro, ¿no? Yo no estaba haciendo nada, sino el que me dio mi primer cigarro fue fulano. El que me dio mi primera bebida fue perengano. Me presionaron para tomar, ¿no? Entonces, algo importante es que no se arrepintieron. Y al ver eso, Dios, ¿qué tuvo? Tuvo que, pues, castigarlos. Pero ¿qué creen? Dios había dicho que si comían de eso iban a morir. Y no nada más murió la relación de ellos con Dios. Porque de ese lugar del Edén, de ese lugar de deleite, les dijeron, no quieres tener nada conmigo. Yo te había dicho que todo esto era para ti, que solo no comieras de esto, no hagas lo malo. Y Dios los tuvo que arrojar, los tuvo que exiliar de un lugar que tenía para bendición. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron, porque no le pidieron perdón a Dios, sino se justificaron nada más. ¿Y qué sucedió? Pues el hombre y la mujer continuaron probando y experimentando lo malo. Prueba y error, ¿no? Y sobre todo cuando se alejaron, ignoraban la guía de Dios, como sucedió en lo que platicamos en Génesis 3, pero también lo vemos con sus hijos, en el Génesis 4, Caín y Abel. Y algo importante, por ahí, ¿quién tiene el micrófono? Que me ayude leyendo Génesis 4, 6 al 8. No, a ver, ¿no traes? ¿Cómo que no traes tu Biblia?
Se me fue. A ver, alguien que traiga Biblia por ahí, Génesis, ahí Mauro, perfecto. Génesis 4, versículos 6, 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Caín, Ahí párate. Oye, pero ¿no los había sacado Dios a Adán y Eva del Edén? ¿Cómo que le dijo? Si ya los había sacado, ya los había exiliado. Pregunta, ¿Dios le siguió hablando al ser humano? sí, O sea, no nada más les hablaba en el Edén. Dios seguía hablándoles a los hijos de Adán y Eva, a la descendencia de ellos. Y Dios no ha dejado de hablarte, aunque no estemos en el Edén, aunque estemos en el mundo que se exilió, donde no había la bendición de Dios, no ha dejado de hablarnos. ¿Qué le dijo? ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Fíjense, vamos a leer, le voy a pedir a Becky, pásale por ahí, pásenle para adelante el micrófono, que lea la otra traducción, es la Nueva Traducción Viviente. El 6, 7 y 8. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Fíjense, ¿podía aceptarlos nuevamente Dios? Porque les dice, ¿no? Oye, yo te puedo aceptar nuevamente. ¿Cómo? Si me haces caso, si haces lo correcto. ¿No? Pero si no haces lo correcto, el pecado está a la puerta. Pero le dice, hey, pero tú puedes dominarlo. Tú puedes decir que no. Aunque Adán, tu papá, haya dicho que sí, tú sí puedes decir que no. ¿Qué creen que hizo Caín? Dijo que no. Y se mató a su hermano. Y por lo tanto, perdieron su vida y su relación con Dios. El ser humano siguió y siguió ignorando a Dios. Entonces, ahora la pregunta es para ti. ¿Realmente quieres hacer lo que Dios dice, que es bueno? ¿O crees que tú sabes más acerca de lo que te conviene? ¿Realmente quieres hacer lo que Dios dice que es bueno para ti? ¿O crees que tú sabes más acerca de lo que te conviene? Serás como Dios. Esa es tu decisión. Tenemos que estar bien atentos. Necesitamos sacar de nuestra mente las ideas que Satanás y la sociedad en la que vivimos han metido en nuestra cabeza. Esas ideas que desde Génesis ha estado tratando de meter Satanás. Hay una parte, que ahí tenemos un versículo allá, que ahorita aquí lo pongo también. Romanos 12:2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Si te dice Dios que te va a dar algo que es bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto, pues oye, pero lo que dice es que no adoptemos las costumbres de este mundo, sino que sean transformada nuestra forma de pensar por medio de la renovación de tu mente. Hemos
escuchado muchos y muchos consejos de Netflix, de las series, etcétera. Un montón, a veces hasta sin darnos cuenta. Y empezamos a considerar que eso es correcto. Ahorita decían que la misma sociedad te están diciendo que no es correcto. Y fíjense, ¿cuáles son las costumbres y comportamiento que vemos en la sociedad que nos rodea? ¿A dónde nos llevan estas ideas y estos comportamientos? Una historia de un chavo que me gusta mucho, es creyente, y él habla mucho de las ideas que mete en lo particular Disney, de sigue tu corazón, tú confía en tu corazón, tú eres capaz de hacerlo todo por ti mismo, todo eso, y creo que esas son muchas de las que ahorita se escuchan o se ven más, que pues al final a lo que llevan es pues apartarte de Dios, ¿no? Que te muestran o te dicen de que tú puedes hacerlo sin ayuda, cuando claramente Dios nos dice que nosotros somos débiles y que Él es fuerte. Y bueno, efectivamente, son muy sutiles estas ideas que llegan a través de las películas y ahí salen dos vatos dándose un beso o dos chavas dándose un beso en Toy Story y todo el rollo, ¿no? Barbie teniendo de accesorio a Ken, es un accesorio, ¿no? Entonces, son ideas muy sutiles, pero ¿a dónde nos llevan estas ideas y esos comportamientos? A una muerte espiritual. Entonces, realmente una vida espiritual, así empezamos este estudio. Y piensa y contesta honestamente. ¿Has caído en las trampas y en las prácticas que esta sociedad vive y practica? La verdad. Vean, ¿está la influencia? ¿O realmente te estás esforzando como varón para ser un varón que impacte, que influya positivamente a la sociedad? O sea, ¿a qué te dedicas? Ve a qué dedicas tu tiempo libre como hombre. ¿Tú crees que le vas a traer a una chava? O sea, hay personas que se las pasan, no sé, adorando, ¿qué les gusta? Otakus, ¿no? Neta, ahí están. ¿Ustedes creen que les van a traer una chava? ¿O las chavas también? ¿No? Saben más de las tarjetitas que de la Biblia. Saben más de ejemplos de qué poderes tienen sus tarjetas y sus juegos, del poder de Dios o de tu poder como profesional. Eres nefasto como profesional, pero eso sí, estás todo el tiempo siguiendo costumbres de este mundo. Ahora, pongo aquí una serie de lindas cosas. La vanidad, ¿no? Le estoy dedicando mucho tiempo a que me sigan las mujeres, principalmente en Instagram, TikTok, etcétera, los hombres en YouTube y que tengan followers y que no sé cuánto rollo. Los deseos de reconocimiento, deseos de los ojos, le dan like, se ponen a ver pornografía. Las reacciones de ira y de enojo, ¿cómo reaccionas? Por eso lo del noviazgo adolescente no es bueno, porque es puros panchos lo que hacen. Por eso yo recomiendo, ¿quieres tener novia? A los 20 para arriba. Porque hay mucha adolescencia. Por otro lado, porque hay reacciones de ira y de enojo. Crítica a tus padres, maestros, amigos, hablar mal de los demás. Pero hay amiga, ¿no? Y andas en la crítica todo lo que da. Copiar tareas, decir mentiras, la masturbación, pensando sucio en tu mente. Ahora, quizás digas,
no importa, todos lo hacen. Entonces, veamos estos puntos. Tenemos que revisar, o sea, ser bien honestos. Contesta honestamente. ¿Te han influenciado estas ideas? La carta dirigida a la sociedad más influyente del mundo en la época de Jesús era el pueblo romano. Roma era la cúspide. En la época de Jesús, todo el Mediterráneo alrededor era dominado por el Imperio Romano. Nosotros en Occidente, ¿por quién estamos dominados? Pues por las ideas de Estados Unidos. ¿No? Entonces, en Occidente estamos así, aunque ya están llegando las ideas orientales. Hay algunos coleccionistas de ideas orientales. Entonces, es esa parte que dices, ¿qué me está influyendo? Era la sociedad más influyente en la época de Jesús. Y vean, leíamos la primera parte. En Romanos 12 leíamos también al principio que les decía, no se dejen influir a los creyentes que estaban en medio de esa sociedad. Hagan de cuenta que nos estaba hablando a nosotros. No te dejes influir por el mundo, ¿no? Por la sociedad. No se amolden a este tiempo. Pero aquí, en Romanos 3, 9 al 12 dice, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. O sea, tú por venir aquí, ¿eres mejor que los que pecan? De ninguna manera. Porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, espirituales y no espirituales, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, ni siquiera uno, ni el tío Gil. La verdad, no. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, juntos se han corrompido. Decíamos, la influencia de la sociedad, juntos se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, es lo que les decía. Y entonces, aceptemos esto. ¿Qué creen que originamos toda la sociedad? Todo está en caos. La humanidad, al vivir ignorando a Dios y tomando decisiones contrarias a lo que es bueno delante de Dios, ha originado que tengamos una sociedad rota y destruida. Neta, chavos, así es. Aceptemos esto. Yo mismo, en mayor o en menor medida, he caído en las trampas de estas ideas e incluso he contribuido a que este mal se propague. Yo también, tú también. También he dañado a los que están a mi alrededor. Es una verdad. Al menos con mis labios, con mis pensamientos y también con algunas acciones. A veces has pensado cosas muy feas en contra de tu familia, en contra de tu papá, que eso sí, ahí está chambeando, ahí te pasan tu lana. Entonces, hemos caído en la trampa de estas ideas. Hemos contribuido a que este mal se propague. También tú, aunque estemos aquí. Romanos 5:12 dice que todos pecamos, pero también viene una promesa aquí. Y para ir terminando, y quiero que vayamos recapitulando y pensando en honestidad. Pero dice algo, por medio de un solo hombre, es decir, de Adán, el pecado entró al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y por medio del pecado entró la muerte. Y ahí está, vean. Jamás peleándose con Israel, Israel matando a palestinos que no tienen nada que ver, con tal de matar a su enemigo, Ucrania invadido por Rusia, los narcos extorsionando, secuestrando a 12 chavos
¿Se acuerdan de estos que no sé si supieron, que iban en Lagos de Moreno, Jalisco, y se hicieron que se mataran los unos a otros? O sea, dices, ¿qué pasó? A lo mejor una amiga tuya fue abusada, o a lo mejor ella se tiró a su chavo. A lo mejor una amiga tuya abortó. A lo mejor un amigo tuyo hizo que abortara. Pero así como ese pecado entró por uno, dice, fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y te quiero decir algo, aunque tus papás estén y tengan una vida espiritual real, eso no significa que tú la tienes. ¿Cuál es la consecuencia de los que decidieron vivir ignorando a Dios? ¿Cuál es la consecuencia? Desea la muerte, la separación de Dios. Y fíjense, veía este versículo de 2 de Tesalonicenses 1:9. Dice así: ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia de Dios y de su glorioso poder. Lejos de un lugar de bendición, de deleite. Claro, todos queremos ser bendecidos. Tú quieres que te vaya bien en la escuela. Tú quieres tener un novio súper galán, ¿no? Deportista, que no pierda el tiempo en los videojuegos, que sea honesto, íntegro, que no sea tan otaku, ¿no? Que sea poquito. O sea, pero quieres lo mejor, pero tú también. ¿Cómo estás como mujer? ¿No? ¿En qué estás? ¿En qué? ¿Qué ideas te han metido? Y es ahí donde nos damos cuenta, por ahí, porfa, no me le muevan. Eso es lo que quiere Dios. Esa es la pregunta. Que vivamos ignorándolo. Eso es lo que, ¿creen que eso es lo que quiere Dios? Que tengamos una destrucción eterna, lejos de la presencia de Dios. ¿Saben que no? Ese no es el plan de Dios. ¿Cuál era el plan original de Dios? ¿Cuál? Bendecirnos. ¿Qué más? ¿Cómo? Que llevemos fruto, que nos multipliquemos, pero que tuviéramos una relación con Dios. ¿Ustedes creen que el plan de Dios era una destrucción eterna? ¿Quién decidió vivir lejos de la presencia de Dios, ignorando a Dios? El ser humano. ¿Qué estás decidiendo tú? Dios quiere arreglar el caos que al mismo ser humano ha generado para hacerle caso a Satanás. Dios quiere arreglar el caos que el mismo ser humano ha generado por hacerle caso a Satanás. Dice Romanos 5:15, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, el de Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios, el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, de Jesucristo. Ese es la gracia de Dios. El pecado entró por un hombre que decidió alejarse de Dios e ignorar lo que Dios decía, pero la salvación, el volver a restablecer una relación, viene también por otro hombre, por Jesús, por el Mesías. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Y vean esa parte. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que estemos separados de Él. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Tú quieres seguir viviendo separado de Él? ¿Tienes una vida espiritual? ¿O estás muerto espiritualmente? El plan de Dios es arreglar el caos en el que vives y además darte una nueva vida, darte una nueva oportunidad. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿A quién le crees? Y esa es la pregunta. ¿Le crees a Jesús? ¿O le crees a aquel que te va a decir, no te pasa nada? ¿A quién le creyó Adán y Eva? ¿A Dios? ¿Tú a quién le crees? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres continuar separado de Dios? ¿Quieres evitar pasar toda tu vida en la eternidad separado de Él? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Es en libertad. La verdad, les pido que lo mediten. Arrepiéntete de haber decidido experimentar lo malo ignorando a Dios. Lo hemos probado, no nos hagamos tontos. Te haces tonto tú solito. Y conmigo no tienes que quedar bien. Es con Dios. Y por eso este estudio se llamaba así, o se llama así. ¿Realmente una vida espiritual? O sea, ¿cómo estás tomando tus decisiones? Vanidad, deseos de reconocimiento, deseos de los ojos, pornografía, críticas, enojos. ¿Cómo estás viviendo? Sé bien neta. Es tu decisión. Es tu decisión, de nadie más. Dice Dios quiere arreglar. Hace 2000 años Jesús vino en la cruz para pagar lo que tú hiciste en lo secreto. Ahora tú puedes decidir creer en quien tú quieras. O sea, en el que haya mandado Satanás. Tú puedes creer que lo que dice este libro, que ha sido sumamente atacado, es mentira. Que la verdad de Dios no es real. No es cierto, no te va a pasar nada. Eres una exagerada. Eres un exagerado. A lo mejor tú le vas a decir, tío Gil, ya estás bien ruquino. No es verdad. Yo ya tuve una experiencia y no me pasó nada con el ayahuasca. Esa es tu decisión. Solo te voy a decir algo. Aquel que entregó su vida por ti hace 2000 años, la entregó porque te quiere volver a bendecir. La entregó porque quiere darte una vida abundante, llena de bendiciones. Quiere que seas fructífero, que te multipliques, que llenes la tierra, que tengas un impacto, una influencia global, que todo lo que hagas lo tengas bajo control, que no se salga de control tu trabajo, tu vida, tu familia. Entonces, yo te digo algo. Dice Hechos 3, 19 al 20. Déjate, Dani, ya voy a acabar. Hechos 3, 19 al 20 dice así: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Es lo que Dios les está diciendo. Regresen al lugar donde está Dios.
a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías, que ya había sido preparado por ustedes, el cual es Jesús. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. En Ezequiel 18:32 dice Dios, desde entonces Él decía: yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. En verdad, chavo, en verdad, chica, conviértete. Ya no sigas igual que la sociedad. Ustedes mismos lo dijeron, no fui yo. Ustedes mismos explicaron la influencia que están teniendo. No fue aquí el tío Gil tirándole hate a la sociedad, porque igual en mi época igualito, y entre los señores de mi edad igualito, nos influimos para mal. Y Dios quiere influir en tu vida para bien. Vas a tener que enfrentar muchas cosas. Y así llegó un señor como yo una vez con Jesús, Nicodemo. Y le dijo esto Jesús a Nicodemo. Dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos muertos. Entonces, ¿quieres tener una vida espiritual realmente? Necesitas volver a nacer, pero para eso necesitas arrepentirte. Y dice en el versículo 5 de Juan 3, Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En ese Edén, en ese lugar donde Dios quiere deleitarte. Yo les digo una cosa, y le pido al grupo que vayan subiendo. Les digo una cosa. En Ezequiel 36, 26 y 27, este versículo a mí me fascina. Y dice así: y les daré un corazón nuevo. El mismo Ezequiel que decía, o que él nos mandaba el mensaje de Jesús que decía que no quería que nadie se convirtiera. Perdón, que no quería que nadie se muriera. Dice así: les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. La pregunta es: ¿tienes al Espíritu de Dios en ti? La verdad, siendo bien neta. Y no es que hayas hecho una oracioncita cuando ibas a la escuelita del domingo. Les daré un... les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pero dice esto: pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis principios y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Dice así, 2 Corintios, lo han escuchado: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que, ¿quieres tener realmente una vida espiritual? Piénsalo. Hoy el Señor te está hablando a ti en lo individual. No estamos hablando de la relación de nadie, de tus papás, o si asistes o no asistes a una iglesia. Hoy estás entendiendo que te han metido ideas en la cabeza y que te han hecho tomar decisiones equivocadas. Siendo bien honesto, que estás influenciado, pero esa no es la influencia de Dios. Dios nos dice
que nos quiere dar un corazón nuevo y que quiere poner dentro de ti tu espíritu. ¿Por qué? Porque no hay una vida espiritual. Quizás tuviste una vida religiosa. Quizá fuiste a misa o a tu reunión de domingo por acompañar a tus papás o a tu abuela. Pero hoy Dios te está hablando a ti. Y sí quiero que nunca se te olvide este mensaje de hoy. Hoy no es el tío Gil. Es Dios hablándote a ti. Si tú quieres hoy volver a nacer, porque es necesario para poder tener una relación con Dios, y es indispensable para que Dios pueda bendecir, no va a suceder mientras tú estés tomando decisiones e ignorando a Dios. Si tú estás arrepentido hoy, arregla cuentas. Que no se te olvide que hoy te está dando la oportunidad Dios de arreglar cuentas con Él. Te invito a que cierres los ojos. Hoy Dios está aquí. El Espíritu de Dios se mueve sobre nosotros, sobre nuestros problemas, y quiere morar en ti. Si tú has cometido algún error, alguna falta que haya afectado a los demás, ya sea en tu pensamiento, ya sea con tus palabras o con tus acciones, hoy Dios está aquí enfrente de ti. Voy a orar como si tú lo hicieras y dile ahí en tu corazón, repitiendo estas palabras: Señor, yo sé que hoy estás aquí en medio de nosotros, estás enfrente de mí, porque yo sé que tu Espíritu está en todo lugar, pero acepto que no estás en mí, que he vivido independiente de ti, que he estado influido por las ideas de esta sociedad y hoy entiendo que son de Satanás. Por eso he pecado, Señor, por eso he fallado. Perdóname, perdóname, Señor. Quiero llegar a tener una relación contigo por toda la eternidad. Estoy arrepentido. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres. Te pido que me limpies. Que tu Espíritu more en mí ahora. Porque quiero tener una vida espiritual en donde tú seas el Señor, en donde tú seas el que me enseñe, en donde tú seas el que me influya, en donde tú me des el poder para no fallar, Señor, de aquí en adelante. Protégeme, Señor, de volver a caer. Y reconozco que de ahora en adelante tú eres mi Salvador personal, que hace 2000 años te entregaste en la cruz por mis mentiras, por mis faltas, por mis errores, por todas las cosas secretas y penosas que he hecho. Perdóname, Señor. Y de ahora en adelante te pido que camines a mi lado, que me enseñes hasta el momento justo de estar en tu presencia por toda la eternidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, una nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Una nueva vida, una vida real. Y de ahora en adelante yo te pregunto, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Al Espíritu de Dios que mora en ti? Porque ahora si tú hiciste esa oración, mora en ti. ¿O le vas a hacer caso a las ideas que te van a seguir llegando por medio de la sociedad, a las ideas de Satanás?
Dice Efesios 2, 4, 5 y 8 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aun cuando estábamos muertos en nuestras fallas y en nuestras faltas, por gracia de Dios, por el favor de Dios hemos sido salvados. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de Dios, perdón, no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y no fue por obras que tú hubieras hecho. No es por obras para que nadie se gloríe de que eres muy bueno. Porque somos hechura de Dios. Eso sí te digo una cosa, tú fuiste creado por Dios desde el principio y ahora has sido creado de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas. ¿Por qué? Dice Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Si tú has nacido de Dios, tenemos victoria. Y es tu fe en Cristo nuestro Salvador. Que Dios te bendiga.